Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarles. Ya estamos de regreso por aquí. Ustedes saben del incremento de casos de coronavirus que ha habido en el Valle de Texas, específicamente en el condado de Hidalgo. Y por esta razón es que hemos decidido cerrar nuestros servicios de domingo y de miércoles hasta nuevo aviso. Entonces, pero queremos seguir adelante con la iglesia y queremos seguir reuniéndonos de manera virtual. Así es que les invito a que podamos juntos tomar este tiempo para tener un tiempo con el Señor, adorándole, pero también escuchando su palabra y reflexionando en las cosas que Dios quiere decir a su iglesia en el día de hoy. Entonces les invito a que adoremos juntos al Señor con una oración y después de esto adoramos juntos cantando. Señor, gracias por este día y gracias por la oportunidad de darnos un día más de vida, Señor, y de estar aquí para poder glorificar tu nombre, Señor. Oro para que tú bendigas a cada persona que está viendo este video y que este video, Señor, sea específicamente para que tú seas glorificado, Señor, y para que todo lo que se dice y todo lo que se canta y lo que se hace, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar este video, que pueda recibir de ti una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Señor. Gozo, Señor, a través de este tiempo de adorarte. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que adoremos al Señor con este canto que se llama Suficiente es tu amor. Dios, grande es tu fidelidad. Tu ayuda siempre a todo pecado. Nos guías hacia aguas de reposo. Nada nos puede separar. Dios, recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tus promesas, oh Dios. Suficiente es tu amor y tu gracia, Señor. Suficiente es tu amor para mí. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead us strong. You lead us in the sun of your salvation. And all your people sing hallelujah. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Dios recuerda. Dios recuerda a tu pueblo. Recuerda a tus hijos. Recuerda tus promesas, oh Dios. Suficiente. Suficiente es tu amor y tu gracia, Señor. Suficiente es tu amor para mí. Your grace is enough. Heaven reached out to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. It's enough for me. Gracias, Señor, que tu amor es suficiente para nuestras vidas, Señor. Gracias que podemos, Señor, depender de esto cada día. Podemos bendecir tu nombre.
Gracias, Señor Jesús, por esta hora que podemos adorarte. Amén. Quiero invitarles a aprender un canto nuevo que se llama Spirit of God, Espíritu de Dios. Es un canto muy sencillo, pero me gustaría que lo pudiéramos cantar juntos en esta hora para aprenderlo. Y la primera estrofa dice, Spirit of God, grow in us, that we may learn to love like Jesus. Y la segunda, el segundo pequeño párrafo dice, Spirit of God, go with us, that we may share the love that frees us. En español, Espíritu de Dios crece en nosotros para amar como Cristo. El Espíritu de Dios ven con nosotros a dar tu amor que nos hizo libres. Entonces les invito a que cantemos este canto de adoración y que pensemos en esto, que Dios nos ayude a poder amar como Él ama y poder ir a compartir las buenas noticias del amor de Dios a todas las personas. Te invito a que lo cantemos. Spirit of God, growing us, that we may learn to love like Jesus. Spirit of God, go with us, that we may share the love that frees us. En español, Espíritu de Dios, crece en nosotros para amar como Cristo. Para amar como Cristo, Espíritu de Dios, ven con nosotros a dar tu amor que nos hizo libres, a dar tu amor que nos hizo libres. Una vez más, Spirit of God, growing us, that we may learn to love like Jesus, that we may learn to love like Jesus. Spirit of God, go with us, go with us, that we may share the love that frees us, that we may share the love that frees us. Espíritu de Dios, crece en nosotros para amar como Cristo. Espíritu de Dios, ven con nosotros a dar tu amor que nos hizo libres, a dar tu amor que nos hizo libres. Gracias, Señor. Sabemos muy bien que ese amor de Jesús es más que necesario el día de hoy por todas las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Sabemos que no es fácil poder dar amor, ¿verdad? Porque mucha gente está frustrada, mucha gente está con muchos problemas, con ansiedad, con muchas dificultades, y muchos están sin trabajo, otros muchos están con problemas familiares, etcétera, ¿no? Muchas situaciones económicas, una confusión en el mundo con tantas noticias, malas noticias, ¿verdad? Entonces, qué mejor que podamos en esta hora pedirle a Dios que nos llene de su amor, de su espíritu y que podamos seguir compartiendo las buenas noticias de Jesús. Quiero invitarte a que podamos juntos en esta hora tomar un tiempo para el Señor, que podamos escuchar la palabra de Dios para nosotros. Y precisamente ese es el tema que quiero hablar el día de hoy, la importancia de escuchar la voz de Dios. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, si tienes tu Biblia. Yo tengo aquí mi Biblia y también tengo mi teléfono para seguir mis notas, pero quiero invitarte a que vayamos a Mateo 4. Porque siempre que vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar acerca de Jesús. El Evangelio o la palabra de Dios no puede ser predicada si no se predica Jesús. Y yo creo que Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestras reuniones, es el centro de lo que nosotros el día de hoy, por la razón por la que nosotros vivimos. Entonces quiero invitarte a que vayamos a Mateo capítulo 4.
Y antes de leer la porción que les quiero dar, o que quiero que leamos juntos, quiero invitarte a que pensemos en todas esas oportunidades que tenemos el día de hoy para escuchar la voz de Dios. Es algo que es una oportunidad que nosotros podemos escoger hacer cada día de nuestras vidas. O podemos decidir no escuchar a Dios, ¿verdad? Podemos decidir correr lejos y perdernos, ¿verdad? En nuestras propias ideas, en nuestros propios deseos, o también perdernos con otras voces, ¿verdad? Que el día de hoy también suenan muy fuerte a nuestro alrededor. En esta semana comencé 2 cursos. Uno se llama A Solas con Dios, y es un curso de oración. Es un programa de 12 semanas donde cada pastor, cada líder, cada persona, cada cristiano aparta ciertos minutos de su día para leer, para orar a Dios y para leer la palabra de Dios. No es algo que sucede solamente conmigo, sino es algo que sucede con muchos cristianos, muchos líderes cristianos, pastores, pero también muchos congregantes, muchas personas que simplemente apoyan en la iglesia de manera voluntaria o que apoyan porque sienten, ¿verdad?, que la iglesia tiene que ir adelante. Entonces, este programa de A Solas con Dios lo inició el hermano Samuel Morán, y es un pastor de Guatemala, pero él vive en Oregon, en Portland, me parece. Y el ministerio que él tiene se llama Restauración. Eh, y me da mucho gusto porque este hermano nos ha animado, ¿verdad?, a que nosotros seamos participantes de este programa de estar a solas con Dios. Y es un programa que tú y yo podemos entrar por vía de internet, y podemos entrar a esta página, ¿verdad?, de una aplicación que se llama Kajabi, y ahí podemos ir teniendo el seguimiento de cada día de cómo podemos nosotros no solamente leer la palabra y orar, pero también que nosotros podemos dejar un comentario para animar al otro hermano que tal vez está en el otro lado del país, o en Latinoamérica, o en otra parte del mundo, pero que podemos compartir con ellos lo que Dios nos está hablando cuando nosotros estamos tomando tiempo con Él. Entonces, el mejor ejemplo de este curso, ¿verdad?, o de este programa de A Solas con Dios, es Jesús, el centro de nuestra fe, porque Jesús se la pasaba todo el tiempo en oración con su Padre, y se retiraba, ¿verdad?, a lugares lejanos, en el desierto, en partes solitarias, donde él podía orar a Dios. Y este es qué mejor ejemplo, ¿verdad?, para nosotros como hijos de Dios el día de hoy, apartarnos solamente para hablar a solas con Dios y recibir la voz de Dios y saber qué hacer para nuestra vida a diario. El otro programa que estoy llevando es un estudio, una clase bíblica que se llama Seamos Iglesia. ¿Por qué? Porque también es difícil el día de hoy hacer iglesia, ¿verdad? Ya que estamos todos encerrados, o la mayoría estamos encerrados por la situación de la pandemia, pero aún así encontramos herramientas que Dios nos ha dado, como Zoom, como YouTube, como Facebook, como otras redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, por las cuales nosotros podemos reunirnos, podemos tener comunión unos con otros, no solamente entre pastores, pero también entre iglesia, ¿verdad? De manera que podemos, a través de esas redes sociales, podemos hacer iglesia y podemos ser la iglesia. Pero ¿hacia dónde va la iglesia? Y este es un curso de teología que estamos aprendiendo dentro del programa de educación continuada para pastores en SEBA, de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. Así es que estamos aprendiendo teología, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprender la teología que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Que las doctrinas que están escritas en la Biblia, y de qué manera las podemos implementar el día de hoy a nuestras iglesias, pero cómo podemos también contextualizar esas doctrinas, esa teología en nuestra iglesia local. Así es que yo estoy emocionado porque si bien es cierto, es tarea, es trabajo, es orar, es ponernos en disciplina, pero eso nos ayuda a enfocarnos a Dios. Eso nos ayuda a estar enfocados plenamente en Dios. Y ahora sí quiero invitarte a que podamos leer la escritura de Mateo 4, y vamos a leer específicamente el versículo 2 al versículo 4. ¿Cuántos de ustedes han estado en un desierto? ¿Cuántos de ustedes han ido a un desierto o a una parte desértica donde ustedes ven que no hay casi nada de vida? Hay muy poca vegetación, y a veces sientes que no puedes encontrar nada bueno allí, ¿verdad? Yo estuve hace unos meses en Tucson, en Arizona, y pasamos por unas partes donde todo se ve desértico, ¿no? Todo se ve completamente árido, no se ve nada de vida, ¿verdad? Se ve muy poca vida, y no solamente ves bastantes
rocas, piedras, ¿verdad? Y cactus, uno que otro por ahí. Pero nos damos cuenta que es un lugar muy caliente, muy difícil de donde la gente puede vivir. Sin embargo, hay gente que vive cerca de esos lugares. Y eso me hizo pensar en que en esta porción de la Biblia que vamos a leer, Dios nos habla de que Jesús está en un desierto. Dice la palabra de Dios, durante 40 días y 40 noches ayunó Jesús y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 del 2 al 4, ¿verdad? Otra versión nos dice que después de ayunar en el desierto 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre y entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Así es que, tomando en cuenta este versículo, nosotros entendemos perfectamente que Jesús estaba al punto en esta parte de la Biblia, Jesús estaba al punto de iniciar su ministerio. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo lleva a un desierto, lo lleva a un lugar solitario, a un lugar donde él puede, ¿verdad?, estar en paz, estar tranquilo, pero también es un lugar difícil donde se puede subsistir. No es fácil subsistir en un desierto. Como el día de hoy nosotros también hemos sido readaptados a nuestra casa y no podemos salir a muchas partes o no podemos hacer toda la vida normal porque cualquier lugar donde quieres entrar tienes que usar cubrebocas y tienes que estar precavido y no tienes que acercarte a la gente. Entonces, de alguna manera se convierte en un tipo de desierto porque estás muy solitario en tu casa, donde no puedes hablar con nadie, donde no puedes más que por las redes sociales, ¿verdad? Pero no puedes abrazar a nadie, no puedes emocionalmente darle un beso a nadie. ¿Por qué? Porque sería complicado, ¿verdad? Ustedes saben que el gobierno nos dice que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro, porque se incrementarían los casos del coronavirus. Entonces, a veces parece un desierto, ¿verdad? Porque mucha gente se siente sola, se siente desesperada, se siente irritada, se siente cansada y más, ¿verdad? Si no hay trabajo, si no hay dinero, si no hay todas las posibilidades que tuviéramos antes, entonces uno se estresa y uno se pone hasta cierto punto de malas. Pero en esta porción de la Biblia, Dios nos enseña a través de Jesús cómo Él responde al enemigo, cómo Él responde a las circunstancias a su alrededor. Porque al final de cuentas, estas circunstancias que están a su alrededor le están diciendo que no hay posibilidades de vida, que no hay posibilidades de alimentarse en un desierto donde es difícil subsistir. Así es que el diablo viene y le dice a Jesús, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lo confronta, ¿verdad? Entonces, convierte estas piedras en pan. Y el día de hoy ustedes saben que muchas congregaciones carecen de economía, carecen de ofrendas, de diezmos, y entonces dices tú, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para poder seguir adelante con el ministerio que Dios me ha encargado? Realmente el ministerio depende de Dios, no depende de las ofrendas, no depende de que la gente venga y te dé dinero. La iglesia y el ministerio de Dios o el reino de Dios no consiste en dinero, consiste en la fe en Dios, puesta en Dios completamente. Y esa fe nos va a levantar, ¿verdad? Nos va a mantener de pie aún en medio de las circunstancias complicadas. Por esta razón, quiero en esta hora compartirles a ustedes que vivimos en tres diferentes dimensiones. Como seres humanos vivimos en una dimensión física, que tú y yo podemos palpar todos los días. Vivimos en una dimensión emocional también, donde nosotros sentimos, donde nosotros pensamos, donde nosotros razonamos, donde nosotros tenemos frío, tenemos calor, tenemos, ¿verdad?, todas estas circunstancias en nuestro ambiente. Así es que sentimos cosas emocionalmente, palabras que vienen a nosotros se sienten emocionalmente. Si está nublado, te sientes deprimido. Si está con mucho calor o con mucha lluvia, te sientes, ¿verdad?, de otras formas. Entonces, cada una de estas estaciones te hace sentir de manera diferente en tus emociones. Si estás pasando por un momento de enamoramiento con la persona que amas, wow, te sientes en las nubes, ¿verdad? Sientes que todo es bonito, sientes que tienes que estar enfocado solamente en eso para poder disfrutar, ¿verdad?, el momento de estar enamorado con esa persona. Pero cuando estás solo y no tienes a nadie, te sientes como que necesitas ser escuchado, necesitas que alguien te preste el oído, ¿verdad?, que alguien te abrace, que alguien te dé una palabra de ánimo, etcétera, ¿no? Y vivimos la tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, la dimensión donde Dios y la fe y la palabra de Dios nos hace, ¿verdad?, pensar
o nos hace sentir no solamente emocionalmente, pero espiritualmente, que podemos estar fuertes o también podemos estar completamente derribados. Por esta razón quiero compartir con ustedes la porción de Mateo 4. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un momento donde Jesús está enfrentando circunstancias contrarias, difíciles, pero Jesús es el Hijo de Dios y Jesús conoce la palabra de Dios, pero Jesús conoce a Dios mismo, conoce a su Padre y Él sabe qué decir, qué responder en medio de una situación difícil. Y creo que nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a estas situaciones y también hemos sabido responderla a ellas, pero también hemos no sabido responder a ellas. Así es que cuando no sabemos qué responder, ¿verdad? Nos venimos todavía más para abajo y nos frustramos y nos venimos, como dicen, en caída, ¿verdad? Vamos en caída continua. Sin embargo, cuando el amor de Dios está en nosotros, llenándonos todos los días con la palabra, con oración, con todas estas herramientas y cosas que Dios nos ha dotado, dones, capacidades del Espíritu de Dios, nosotros nos fortalecemos y nos levantamos para hacer bendición a otras personas. Así es que, hablando de estos puntos, la parte de la dimensión física, bueno, nosotros entendemos que cada persona todos los días necesita comer y necesita comer bien. Y necesita comer, alimentarse para que su cuerpo se mantenga sano, se mantenga fuerte. Obviamente no solamente depende de la comida, como Jesús dice, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. Obviamente también requiere que comamos cierta dieta balanceada, cierta dieta de comida saludable y también que podamos mantener nuestro cuerpo en ejercicio, porque de nada sirve que comamos bien si no hacemos ejercicio. Entonces, físicamente entendemos que debemos de comer bien, debemos de caminar, debemos de hacer ejercicio, debemos de, si es necesario, ir al gimnasio un poco, ¿verdad? Para poder hacer esfuerzo, ¿verdad? Pero de manera que nuestro cuerpo se sienta activo físicamente y se sienta fuerte y se sienta animado. Aún el caminar, ¿verdad? Nos despeja la mente, nos hace sentirnos frescos porque nos toca la brisa en la cara, en el cuerpo y nos sentimos bien, ¿verdad? Aún aquí en Texas, que está muy caliente. Pero eso nos hace sentir que nuestro cuerpo está sano. Obviamente algunos de nosotros tomamos vitaminas, tomamos suplementos, tomamos un tecito, un café y nos hace sentir diferente en nuestro cuerpo todos estos elementos de comida, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la parte física que debemos siempre de cuidar, porque ayer una amiga, Angie, me decía, ¿verdad? Somos el templo, somos un templo, nuestro cuerpo es un templo y la Biblia dice, ¿verdad? Que somos el templo del Espíritu de Dios, así es que tenemos que cuidar nuestra alimentación y tenemos que comer bien para que seamos responsables con nuestro cuerpo y eso nos hace a nosotros sentirnos también físicamente saludables y fuertes. La otra parte que es la de las emociones, la dimensión de las emociones, nos habla de que siempre podemos tener paz, pero también podemos llegar al momento donde tenemos estrés. Podemos llegar a un momento donde estamos alegres o podemos llegar a un momento donde nos sentimos muy tristes, muy decaídos. Podemos llegar a un momento donde estamos completamente agradecidos con Dios por su amor, pero también podemos llegar al punto de estar enojados con Dios porque no entendemos nada de lo que está pasando y reclamarle a Dios y aún sentir enojo contra Dios o contra las personas que están a nuestro alrededor, porque nos afectaron, porque nos dañaron, nos lastimaron, diferentes cosas, ¿verdad? Pero también si una persona te da un regalo, te sientes feliz, te sientes contento y te sientes agradecido con esa persona. Estas emociones siempre van a variar en nuestra vida, ¿verdad? De acuerdo a la temporada de nuestra vida, van a variar estas emociones, ¿verdad? Y a veces estas emociones, ¿verdad? Se hablan de que nosotros nos sentimos contentos o felices si las cosas van bien, pero si las cosas van mal, bueno, entonces nos estresamos y nos deprimimos y nos sentimos mal, ¿verdad? No queremos seguir adelante. Todas estas cosas obviamente se pueden mejorar o se pueden ayudar cuando tú y yo encontramos a esas personas que vienen a ayudar a nuestra vida. Cuando nosotros nos pegamos a gente que trae esperanza, que nos da buenas noticias, que nos hace escucharnos, ¿verdad? Y que nos atiende con su oído y que nos está dando no solamente el oído, pero también un consejo de qué podemos hacer con nuestra vida para seguir adelante en medio de la depresión o en medio del estrés o en medio de el odio, ¿verdad? El enojo. Creo que es importante que nosotros nos unamos el uno al otro con personas que son de paz, personas que son de bendición, personas que quieren ayudarte, no solamente quieren sacar algo de ti, pero son gente que quieren bendecirte, son gente que hacen algo sin nada a cambio. Ese tipo de cosas nos van a ayudar, ¿verdad? Que nosotros podamos estar
recibiendo el mensaje correcto para que nuestras emociones estén también correctamente bien. Como Jesús, que se la pasaba con Dios, ¿verdad? Hablando con Dios, él se llenaba de Dios y lo que pasaba era que él estaba animado, él nunca estaba desanimado, él se sentía muy pocas veces desanimado y cuando fue eso fue porque él iba a morir en la cruz, ¿verdad? Y él se sentía completamente angustiado. Pero en las demás formas, él siempre estaba animando a la gente, siempre estaba sanando a la gente, siempre estaba dando una palabra de ánimo a la gente, estaba enseñando a sus discípulos y siempre él estaba contagiando de emociones, de ganas, de pasión, de servir a Dios. La tercera dimensión y con la que quiero cerrar es la dimensión espiritual y es de la que quiero hablarte ya para cerrar, ¿verdad? Con broche de oro, como decimos. Nosotros somos personas que también somos espirituales y nosotros tenemos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida disponible para leerla. Hay gente que tiene Biblias en sus casas y las tiene como si fueran un museo, ¿verdad? Las tienen inclusive puestas así, abiertas en un mueblecito y nadie las toca, ¿verdad? Nadie las puede tocar porque es la palabra de Dios. Pero ahí en esta palabra de Dios encontramos vida eterna, encontramos más alimento que el pan que comemos todos los días. Encontramos a través de la palabra de Dios consejo de Dios. Que qué mejor consejo podemos recibir que el consejo de Dios. Jesús en el momento de estar en el desierto, él escogió respaldarse con la palabra de Dios. Él no sacó sus mejores ideas, él no puso sus mejores interpretaciones de lo que decía la palabra de Dios, sino que él simplemente tomó la palabra de Dios y la usó en contra de la circunstancia en la que se enfrentaba contra el diablo, ¿verdad? En ese momento. Y además de eso, ¿verdad? Él recalca, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en esta palabra de Dios tú y yo encontramos palabras de fe, palabras que nos hacen tener esperanza, confianza en que Dios va a solucionar todas las situaciones para tu vida y para la vida de tu familia y para todo este mundo en general. Así es que nosotros encontramos a través de las palabras de Dios vida eterna, salud eterna, eh, emociones sanas, ¿verdad? También, cuerpo sano también, porque encontramos muchos consejos de la palabra de Dios de qué hacer, ¿verdad? Qué comer, qué no comer, cómo dar gracias a Dios por la comida, etcétera, ¿no? Muchas cosas que encontramos en esta palabra de Dios, pero también nos enfocamos en que la palabra de Dios es todos los días. No es algo que sucede una vez por semana, sino es algo que debemos de animarnos a que suceda cada día de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos encontrar a través de la palabra de Dios fortalecimiento espiritual. Que tú te sientas capaz no solamente de recibir las bendiciones de Dios, pero capaz de bendecir a otras personas. Esta semana que pasó, recibimos unas despensas de otra iglesia que nos quiso bendecir con ellas y nosotros pudimos tomar estas despensas y llevarlas a un vecindario. Gaby, la hermana de la iglesia, ¿verdad? Gaby Camacho, nos ayudó a poder compartir con diferentes personas de su vecindario estos alimentos, estas despensas, leche, ¿verdad? Que venían ahí en las despensas y pudimos compartir, ¿verdad? Con ellos el amor de Dios a través de comida, pero no es suficiente darles de comer a la gente, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros podamos sembrar la palabra de Dios en la vida de ellos. Sí podemos darles de comer, pero también debemos de darles la comida espiritual para que ellos puedan no solamente apagar el hambre física, pero también apagar el hambre espiritual. Si ustedes recuerdan, Jesús se encontró a una mujer que estaba en un pozo, ¿verdad? Y esta mujer, ¿verdad? Le estaba pidiendo Jesús que sacara agua para ella y ella dice, pero como tú, ¿verdad? Siendo judío me pides a mí algo, ¿verdad? Entonces, pero Jesús tenía en ese momento sed física. Al final de cuentas, todos sabemos, o tal vez no lo sabes, pero puedes encontrar en Juan 4 la historia de la mujer samaritana, de que no es suficiente contener el agua física, no es suficiente contener la comida física. Lo más importante es que podamos nosotros llenarnos de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida enteramente esté completamente fuerte y podamos ser gente de bendición en este mundo de manera que nosotros podemos ayudar a otras personas a que ellos puedan ser bendecidos para escuchar la palabra de Dios. Creo que tenemos nosotros un propósito como iglesia y el mejor propósito que tenemos es que nosotros podemos estar conectados con Dios, en relación con Dios, en comunión con Dios, pero también así tenemos el propósito de ir y darle las buenas noticias a las personas que el día de hoy
no tienen ninguna esperanza, no tienen a Dios, no saben qué hacer, o solamente dependen de su poder adquisitivo, de su poder económico, de lo que pueden lograr por ellos mismos, por sus propias mentes, por sus propias fuerzas. Pero Dios nos ha puesto en este mundo como la sal y como la luz de este mundo para poder llevar a ellos la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy y siempre. Con esto quiero cerrar, quiero invitarte a que oremos y quiero pedirte que medites en esta porción de la Biblia, que leas todo Mateo capítulo 4 y que puedas reflexionar en lo que Dios está queriendo hablarnos a través de esta porción de la Biblia. Oremos en esta hora para poder pedirle a Dios que nos ayude para esta semana que viene y que podamos ver con un propósito específico qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Te invito a que oremos. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que podemos siempre, Señor, tenerla cerca de nosotros, de nuestro corazón, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que la tengamos en nuestro corazón, tatuada, Señor, atada a nuestro cuello, Señor, que podamos depender de ella en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, ver las diferentes dimensiones y cómo en esas diferentes dimensiones nosotros podemos echar mano de la vida eterna a través de tu palabra, Señor. Que esta vida eterna, Señor, pueda reflejarse, Señor, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, Señor. Señor, si hay personas que el día de hoy están escuchando este mensaje y están enfermas de cierta enfermedad, diferentes enfermedades que pueden atacarnos el día de hoy, Señor, te pido, Señor, que toques las vidas de ellos, Señor, que ellos puedan sentirse sanados a través de tu palabra, que puedan ser sanados a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú puedas traer sanidad en sus cuerpos, Señor, en sus emociones, Señor, en su espíritu, Señor. Que tú puedas, Señor, transformar la vida de cada persona el día de hoy, Señor, y que ellos puedan conocerte a ti, Señor, el creador de todo el cielo y la tierra, Señor, de todo este universo, Señor. Te doy gracias por estas personas, Señor, por todas estas personas que pueden escuchar este mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que pueda revelarse en ellas a través de Jesucristo, Señor, para vida eterna, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque podemos disfrutar de, Señor, escuchar tu voz cada día de nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que finalicemos en esta hora cantando nuestro canto que se llama Jesus Be the Center. Y quiero invitarte a que juntos adoremos al Señor también con esto. Amén. Denme un segundito. Estoy aquí nada más buscando la letra. Jesús, sé mi vista, mi guía al caminar. Jesús, Jesús, sé mi vista, sé mi vista, mi guía al caminar. Jesús, sé el fuego en mi corazón, sé el fuego en mi corazón. Aliento a mi vivir, aliento a mi vivir, la razón de mi existir, la razón de mi existir. Jesús, Jesús, Jesús. Jesus be the center. Jesus be the center. Be my source, be my source, be my light, be my light, Jesus. Jesus, Jesus, be the center, be the center, be my hope, be my song, be my hope, be my song. Jesus, be the fire in my heart, be the fire in my heart, be the wind in my sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus, Jesus be the center, Jesus be the center, be my source,
be my light, Jesus. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, primero Dios, en la semana, durante la semana. Les invito a que compartamos juntos las buenas noticias del Señor y que también podamos compartir unos a otros los testimonios que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.